Este chico pasaba por esto todos los días, ni siquiera bajo la lluvia los abusadores lo perdonaban. La ciudad mostrada era de hace 2 años, en un día lluvioso. Él ya estaba agotado, rodeado por los abusadores. Taeyang levantó ambas manos diciendo que no se rendiría, pero entonces llegó el líder de los abusadores. Derribó a uno de los chicos, diciendo que eso era patético. Luego corrió directamente hacia Taeyang. El joven pequeño estaba recibiendo una fuerte paliza, pues el oponente era más habilidoso. El agresor era también visiblemente más fuerte físicamente y más experimentado. El luchador ya le había hecho sangrar al chico y dijo que lo mataría allí mismo. La amenaza era clara y la violencia escalaba rápidamente, sin control alguno. Pero, al ver la lenta aproximación de un coche patrulla de la policía, todos entraron en pánico total, temiendo las consecuencias legales de la pelea. Se llenaron de miedo y se preguntaron quién había denunciado el acto. Rápidamente, salieron de allí como si nada hubiera ocurrido en aquel lugar abandonado. Sin embargo, antes de irse, el joven fuerte y habilidoso dejó un mensaje amenazador. Le dijo al chico pequeño que se mantuviera fuera de su vista y que tuviera cuidado. Pero el joven que acababa de recibir la paliza llamó al líder del grupo. El nombre del líder del grupo era Seon Taeyang, y acababa de golpear al chico. El agresor le preguntó si estaba loco, sorprendido por la audacia del muchacho. Después del buen golpe que acababa de recibir, el joven se levantó y cuestionó al líder. El chico, de pie, se preguntó el porqué de todo aquello, con la voz entrecortada. No entendía la razón por la que estaban haciendo eso con él, sin motivo aparente. Todos quedaron impresionados por la audacia y el coraje del muchacho que no se rendía. Pero el líder del grupo le respondió que tenía que ser así, de manera enigmática. El joven que recibió la paliza no entendió nada con aquella respuesta. Quedó muy impresionado por la respuesta vaga y la postura del líder de la pandilla. Esa era la pandilla más famosa de los últimos 20 años en la historia de aquella ciudad. El grupo era conocido en toda el área de Taiyang por ser violento y cruel. Kumo fue la peor pesadilla para la policía de la ciudad de Taiyang durante años. Este era el hombre más peligroso de la ciudad, y ni la policía conseguía atraparlo. La situación se volvía cada vez más brutal, fuera del control de las fuerzas de seguridad. Justo cuando las autoridades de la ciudad no podían lidiar con la crisis, y el caos en las calles se extendía, un evento cambió el rumbo de la situación. En una reunión urgente entre el comisario de policía, el agente y el escribano, recibieron una llamada urgente. Uno de los policías atendió el teléfono. Alguien dijo algo, y el policía quedó impresionado con la información recibida. Estaba en shock por lo que estaba escuchando y preguntó si eso era verdad. Acababa de ser informado de que los bastardos de Kumo habían sido todos exterminados. Todos los miembros de la pandilla fueron asesinados por un solo chico, en una sola noche. Todos habían sido muertos, pero el joven que acababa de realizar el acto desapareció. Solo dejó un blazer escolar atrás, con el emblema Myeongwan. Basándose en el nombre de la escuela, las autoridades presumieron que el luchador estudiaba allí. A partir de eso, el colegio se convirtió en un símbolo de la institución más fuerte. La escuela pasó a ser considerada la más poderosa de la región, por aquel acto heroico. Independientemente de quién hubiera realizado el hecho, la escuela sería admirada o temida por los estudiantes. El evento, sin embargo, tuvo un gran efecto en la tasa de criminalidad juvenil de la región. Se cuestionaba que Myeongwan siempre había sido un tema controvertido. La atención de los medios y de las autoridades sobre la escuela creció exponencialmente. Sin embargo, Yu-won, de la escuela Jimyeon, tenía el título de 16º Myeongwan. Se sintió muy triste porque aquello había ocurrido recientemente en su vida. El chico fue tomado por sorpresa por la derrota, lo que afectó su estatus. Los jóvenes del colegio le tomaron fotos y las publicaron en las redes sociales. Otros compañeros comenzaron a comentar la situación embarazosa del muchacho en público. Los comentarios dejaron al luchador por los suelos, afectando su autoestima y su moral. Decían que había recibido una paliza de un alumno de primer año. Lo llamaban una broma y una vergüenza para todo el colegio, públicamente. Otros comentarios decían que el colegio estaba acabado, sin ningún prestigio. Había sido golpeado por un novato, lo cual era inaceptable para todos. Un joven que estaba en un restaurante, revisando sus redes sociales, vio aquello y se preguntó si el luchador tenía la misma edad que él. De repente, mientras estaba en sus pensamientos, llegó una joven hermosa. La chica se acercó para hacerle compañía en la mesa, dándole un gran susto. La joven le preguntó si estaba allí para vender algo, y el muchacho confirmó el hecho. Ella preguntó si se trataba del lanzamiento más reciente de calzado, y el joven confirmó que sí. El vendedor encontró a la chica muy bonita y se sintió un poco avergonzado por su presencia. Intentando entablar conversación, le preguntó por curiosidad si estudiaba en el colegio Aeseon. La joven pidió ver los zapatos primero, antes de comprarlos realmente. El chico rápidamente dijo que la clienta podía ver el producto con calma, sin prisa. La chica, al examinar el zapato, preguntó si el calzado era falsificado o si ya había sido usado. El chico se enfureció, diciendo que el producto no era falsificado ni había sido usado. Afirmó que había recibido los zapatos directamente de Kissina, la marca original de calidad. Dijo que, si la clienta dudaba de su palabra, le mostraría el recibo. La joven retrocedió, intimidada por el tono elevado del muchacho. El vendedor, al ver que ella se sintió incómoda, se disculpó por su reacción exagerada. Le dijo a la chica que, de todas formas, lo que decía era la pura verdad. Le pidió a la clienta que confiara en él y en la procedencia legítima de los zapatos. Sin embargo, la joven quedó un poco desconfiada por la actitud agresiva del vendedor. El muchacho, por su parte, tratando de disculparse, dijo que le haría un descuento.
Sería una disculpa por el grito que había dado allí en el restaurante. El joven ofreció un descuento de 10 won, una cantidad irrisoria y simbólica. La chica se sintió extremadamente feliz por el gesto generoso y se lo agradeció mucho. Pagó el valor con el descuento y salió satisfecha con el negocio. El chico no entendió el valor, 10 won. Cuestionó la actitud de la chica. Le preguntó si aquello era una broma y si se estaba burlando de él allí mismo. Pidió que olvidara todo eso, pero el joven habló con un tono de arrogancia. Le gritó, y todos los que estaban alrededor se detuvieron a mirar la escena. La joven se sintió extremadamente avergonzada, intentando esconderse detrás de la caja. El chico, al ver lo que acababa de hacer, le preguntó si estaba bien. De repente, otro joven desconocido le dio un fuerte puñetazo. Así, el vendedor cayó de la silla, completamente aturdido por el golpe inesperado. Lo que no sabía era que la joven a la que le estaba vendiendo era novia. Era la novia de un matón conocido por ser violento y agresivo en la región. La chica, tratando de librarse de pagar el valor correcto, mintió. Le dijo a su novio matón que el vendedor la estaba acosando en la calle. El muchacho quedó en el suelo, sentado, sin entender lo que acababa de pasar. Tratando de asimilar todo, vio que los agresores eran del colegio Aeseon. Intentó imaginar si todo aquello había sido una trampa planeada por la joven. Pensó que estaba completamente arruinado por haber caído en aquel golpe sucio. El matón se agachó y fue a hablar con el vendedor, en tono de amenaza. Le preguntó cuál era su problema y por qué estaba acosando a su novia. Le dio solo una moneda, afirmando que el vendedor había causado daño emocional. El agresor alegó que el muchacho había afectado seriamente a su chica. Dijo que, si el vendedor volvía a buscar a la joven, tendría testigos y grabaciones. Todo eso para respaldar su versión, y que ni pensara en hacer algo contra el grupo. Y además, con burla, el agresor se calzó el par de zapatos recién comprados. Dijo que no iba a meterse con el vendedor, pues el joven era del colegio Myeongban. El matón salió de la cafetería con su novia y sus amigos, todos riendo. Las personas que se quedaron en la cafetería quedaron extremadamente impactadas. Estaban en shock por lo que había ocurrido, ya que el joven vendedor no pudo hacer nada. En otro momento, un joven estaba perdido en la gran ciudad, sin rumbo. Estaba buscando el colegio en el que estudiaría al día siguiente. Sería su primer día en la nueva escuela, y el chico estaba ansioso por comenzar. Mirando el celular y caminando, el novato accidentalmente chocó con el matón. El matón le preguntó si era ciego o si no lo había visto en la acera. El novato, Jae-sin, se puso serio y no dijo absolutamente nada, permaneciendo en silencio. El matón siguió diciendo cosas innecesarias y ofensivas. Incluso comentó que el novato tenía suerte, pues él estaba de buen humor ese día. En ese mismo instante, aquel joven que acababa de perder sus zapatos llegó corriendo. El vendedor corrió y fue a enfrentarse con el matón, pidiéndole que le devolviera sus zapatos. El protagonista quedó asombrado. Vio que aquel joven llevaba el mismo uniforme escolar. El vendedor siguió diciendo que no vendería los zapatos, pues eran muy caros. Le pedía al matón que devolviera el calzado, ya que el precio era alto y justo. Sin embargo, el vendedor fue golpeado nuevamente por el agresor. El grupo de matones se rió. Se marcharon riendo y burlándose de él, sin el menor remordimiento ni empatía. El líder pidió a sus amigos que se adelantaran, para no retrasar el viaje. Dijo que enseñaría una lección a los jóvenes que habían intentado enfrentarlo en la calle. El novato se quedó observando lo que iba a suceder en aquel callejón oscuro. El matón llevó al joven vendedor al callejón y comenzó a golpearlo brutalmente. Lo llamó basura y con otros nombres ofensivos y degradantes. Le dijo que si volvía a hablar sobre ese asunto, lo golpearía mucho más. El matón alegaba que el vendedor estaba intentando hacer parecer que él había sido estafado. El agresor siguió diciendo que había dejado pasar la situación. Dijo que había sido engañado por su novia, y preguntó si esa era la recompensa. El joven vendedor continuó pidiendo sus zapatos de vuelta. Afirmaba vehementemente que no los vendería bajo ninguna circunstancia. El matón siguió golpeando al joven y dijo que se arrepentiría de su terquedad. El protagonista, al ver todo aquello, decidió defender al chico. Defendió a aquel que llevaba el mismo uniforme escolar, su nuevo compañero. Arrojando su bolso a uno de ellos, comenzó a golpear a los demás. Derrotó a los dos que se le lanzaron encima, con un ataque rápido y eficaz. Los otros tres jóvenes quedaron perplejos por la rapidez de la pelea. Ningún otro chico se había atrevido a desafiarlos de una forma tan brutal. El líder ordenó a todos golpear al novato, para darle una lección al recién llegado. Todos fueron derrotados de la misma manera, sin poder acertar un solo golpe. Ni siquiera lograron tocar al novato, ya que era muy habilidoso. El joven vendedor que había recibido la paliza comenzó a hacerse preguntas. Se preguntaba quién era aquel que vestía el mismo uniforme de la escuela. Cuestionaba quién era ese chico tan fuerte y ágil. Pensaba que el protagonista no parecía un alumno de tercer año. Creyó que, tal vez, era un alumno de primer año del colegio. El novato derrotó a todos los demás jóvenes uno por uno, sin dificultad. El joven vendedor, caído en el suelo, le preguntó su identidad. Por su parte, el novato sonrió e intentó ayudarlo a levantarse. Se identificó como Jae-sin, el recién llegado a la ciudad. Más tarde, ya en el colegio, cuando todos estaban en sus respectivas clases, un joven entró al aula presentándose formalmente ante el grupo. El vendedor de zapatos, que había recibido una paliza, quedó impresionado. Quien lo había defendido era el novato, cuyo nombre era Jae-sin. El recién llegado se presentó y explicó que se había transferido por un tiempo. Dijo que había estudiado en el colegio Aeon y que ahora estaba de regreso. El joven vendedor, aún sin poder creer lo sucedido,
Se quedó boquiabierto al ver que estaba en la misma clase que su héroe. Recordó lo ocurrido temprano aquel día y notó que el protagonista tenía habilidades serias. Concluyó que el nombre del chico hacía justicia a la fuerza que había demostrado. El novato siguió presentándose, diciendo que era un placer conocer a todos. Dijo que esperaba poder hacerse amigo de todos sus compañeros de clase. El profesor le pidió a Ujae-sin que se sentara en la silla vacía disponible. Mientras se dirigía a la silla, el joven vendedor inició conversación con el novato. Le dijo que lo recordaba perfectamente y que no olvidaría el enfrentamiento en el callejón. Ujae-sin le respondió que él debía ser el chico del chute rápido y fuerte. El vendedor confirmó su identidad, asintiendo con el apodo que le habían dado. El novato dijo que tal vez aquello era el destino y que serían buenos amigos. Mientras tanto, el matón agresor estudiaba en un colegio diferente. Cuando su entrenador se enteró de que había sido golpeado por el alumno de Myungwan, se puso extremadamente furioso por la derrota de su pupilo. El maestro llamó al joven luchador un completo idiota por su fallo. El entrenador preguntó si Ujae-sin realmente era de ese colegio específico. El matón confirmó que el joven era de Myungwan, una escuela secundaria. Entonces, el joven luchador le preguntó al maestro si existía alguien tan fuerte allí. Preguntó si alguien de ese colegio tenía semejante habilidad de lucha. El maestro confirmó que no, ya que el único conocido era el joven Gyeonghun. El luchador preguntó si sería ese chico, el nombre famoso del colegio. Gyeonghun habría sido suspendido por haber hecho algo similar anteriormente. El maestro pensaba que, si el joven había actuado otra vez, estaría loco. Dijo que aquello era una vergüenza para la academia y para el luchador. La derrota del matón por un alumno de Myungwan lo destruyó moralmente. El joven luchador intentó explicarse, pero fue golpeado nuevamente por el maestro. También recibió golpes de sus compañeros de la academia de lucha. Enseguida, el maestro le preguntó sobre el horario de una reunión. El luchador dijo que sería a las 6 de la tarde, sin falta. Uno de los compañeros dijo que pasaría por el colegio rival antes de la reunión. De forma irónica, dijo que se moría de miedo por saber quién era el luchador. Quería saber quién era ese joven misterioso que había derrotado al matón. Así, cuando llegó la hora de salir, el joven vendedor iba saliendo del aula. Fue sorprendido por el compañero nuevo, Ujae-sin, que lo esperaba. El vendedor, intentando agradecerle por haberlo defendido temprano, le dio una latita de Coca-Cola fría, como muestra de gratitud sincera. Le entregó la bebida, pero el joven novato dijo que no había problema. Agradeció por la bebida ofrecida, en un gesto de cortesía. Pero el vendedor le preguntó si podía hacerle una pregunta importante al novato. Ujae-sin confirmó que sí, permitiendo el cuestionamiento. El vendedor le preguntó si él era el primer líder de la Sunrise. El joven, mientras bebía la coca, la escupió toda de inmediato. Se quedó sin reacción debido a la pregunta inesperada del compañero a su lado. Debido a su reacción, el otro joven confirmó lo que temía. El vendedor quedó extremadamente sorprendido por el descubrimiento repentino. No podía creer que estaba conociendo a una leyenda viva del colegio Myungwan. El vendedor continuó diciendo que el primer líder de Sunrise fue expulsado. El prota continuó sin reacción, asimilando la información en silencio. Sin embargo, luego se enfureció extremadamente con el compañero. Le preguntó quién había dicho eso sobre su expulsión. Y así, él y el vendedor se hicieron amigos en la escuela. Ujae-sin le explicó a su nuevo amigo el motivo por el que había vuelto a la ciudad. Quería derrotar a la propia Sunrise, la banda que él mismo había fundado. El joven vendedor le preguntó qué esperaba para hacerlo. El prota dijo que tal vez el compañero no sabía o estaba fuera del círculo. El vendedor continuó diciendo que Sunrise estaba en un nivel totalmente diferente. Intentó justificarse diciendo que, como primer líder, él era una bestia. Pero que luchar contra el otro grupo solo sería un completo absurdo. Sin embargo, mientras conversaban sobre ese asunto serio, alguien tocó su espalda. Alguien tocó la espalda de Ujae-sin. Al girarse, vio a los agresores. Se vio que era el grupo de jóvenes que lo había atacado temprano ese día. Uno de ellos le mostró al maestro que ese era el joven misterioso. El joven vendedor, con miedo, le dijo a su amigo que no se preocupara tanto. Dijo que ellos eran de otro colegio, y no de Myungwan, para tranquilizarlo. Afirmó que los agresores eran del colegio Aeseon, una escuela rival. El joven vendedor, en pánico, dijo que tal vez estaban allí por la pelea. Afirmó que estaba arruinado, pues la venganza estaba allí, inminente. Ujae-sin intentó esconderse y tirar de su amigo, en una reacción impulsiva. Sin embargo, el amigo le preguntó qué estaba haciendo, en un tono asustado. El vendedor le dijo a Ujae-sin que el chico con el piercing era un miembro importante. Era miembro del equipo de Sunrise, y era el más fuerte de todos los presentes. Al encontrarse con la escena, el amigo de Ujae-sin apretó la mochila con fuerza, tal vez indicando un poco de miedo por la situación violenta. El nuevo alumno, sin embargo, no quería ni pensar en dudar, dijo que todo el enfrentamiento estaba ocurriendo a su favor en ese instante. Ujae-sin se preparaba para atacar a los agresores, ignorándolo todo y avanzando hacia el grupo alineado frente a él. Uno de los jóvenes agresores quedó completamente sin entender nada, preguntándose a sí mismo qué demonios estaba ocurriendo realmente. Su compañero, el joven vendedor de zapatos, al ver la actitud del amigo, se asustó aún más, pues sabía que aquellos luchadores eran de primer año. Fue en ese momento cuando el líder del grupo le preguntó al chico del piercing por qué estaba intentando buscar pelea fuera de su propia escuela. Cuestionó el propósito del agresor al causar confusión con estudiantes de otra institución, invadiendo territorio ajeno. El novato defensor de Myungwan se llamaba Cheol Sang-yu, del primer año de secundaria de esa escuela.
En ese momento de alta tensión, el miembro del equipo de Sunrise sonrió en la cara del chico, alegando que ese lugar era un sitio de mierda. Enseguida, el miembro de la banda dijo que admiraba el valor del adversario, especialmente por ser un alumno de primer año. Pero usó un tono bastante amenazador, alegando también que Cheolsan-yu era muy irrespetuoso con el oponente más experimentado. Cheolsan respondió inmediatamente que no tendría razones concretas ni ningún motivo lógico para ser educado con el chico del piercing allí. Poco tiempo después, apareció un hombre preguntando qué estaban haciendo los jóvenes en el lugar, alertado por el ruido. El hombre percibió la intención hostil de los dos grupos de luchadores y la posibilidad de que ocurriera una pelea seria. Entonces, el miembro de Sunrise miró al líder del grupo y le preguntó si no sería mejor resolver el problema en otro lugar. También le dio la opción al oponente de huir, en caso de que sintiera miedo, pero sabía que esa provocación no surtiría efecto. Al salir de allí, los dos grupos de escuelas diferentes fueron a otro lugar más aislado para resolver el asunto de la pelea. Mientras las dos bandas se miraban en silencio, Uhae-sin y su amigo se escondían detrás de unas máquinas viejas. Ambos observaban la escena desde lejos, sin ser notados por los jóvenes listos para la violenta lucha. Fue en ese momento cuando el prota dijo que podría acabar con todo ese enfrentamiento en ese mismo instante, demostrando impaciencia. Su compañero rápidamente le puso la mano en la boca, ordenando al novato que se callara de inmediato para no ser descubierto. Enseguida, el vendedor dijo que la pelea entre los grupos estaba a punto de comenzar, mostrándose emocionado por el enfrentamiento. Segundos después, Cheolsan comenzó a lanzar puñetazos al miembro de la banda de la otra escuela, dando inicio a la violencia. Sin embargo, el chico del piercing era extremadamente ágil y comenzó a retroceder, esquivando todos sus golpes sin mucho esfuerzo. El chico que estaba atacando, después de un tiempo sin acertar un solo golpe, lo llamó cobarde y débil. Le ordenó al agresor sacar las manos de los bolsillos para luchar de forma más justa con él, exigiendo respeto mutuo. El miembro de Sunrise enseguida le respondió que solo quería ser justo con el novato allí presente. Habló con un ligero tono de burla, mientras sus amigos se reían de la situación, aumentando la humillación del adversario. Alegó también que hacía eso solo para hacer la pelea un poco más interesante y desafiante, elevando la tensión. Esa actitud arrogante enfureció al joven de primer año, haciéndolo lanzarse contra el miembro de la banda con toda su rabia. Pero, al intentar golpear al oponente con puñetazos directos, Cheolsan aún no conseguía tocar ni un dedo del cuerpo del otro chico. El agresor solo se mantenía esquivando cada golpe, con las manos en los bolsillos en señal de desinterés. Aquello no duró mucho tiempo, pues Cheolsan lanzó una patada al abdomen del miembro de Sunrise, pensando que había acertado de lleno. Burlándose de la cara del agresor, Cheolsan le preguntó si así era justo y lo llamó idiota y arrogante. Pero, al darse cuenta bien de lo que había pasado, el novato vio que su golpe había sido bloqueado y no había alcanzado el tronco. Mientras todo el asunto violento ocurría en el callejón, Uhae-sin y su amigo continuaban observando todo escondidos. Fue entonces cuando su compañero vendedor dijo que había escuchado rumores sobre Cheolsan y que él era el mejor luchador de secundaria en Myeongbang. El prota coincidía plenamente en que el joven allí tenía ciertas habilidades notables para las peleas, siendo así un alumno popular en la escuela. Al escuchar la información, Uhae se puso serio, pues la pelea entre los dos jóvenes estaba siendo muy interesante, captando toda su atención. Al ver que había logrado bloquear el ataque, el agresor agarró la pierna de Cheolsan-yu y derribó al chico al suelo con agilidad. El fuerte golpe hizo que el joven cayera, de cierta manera, perdiera un poco de su credibilidad y estatus frente a sus compañeros. El chico del piercing, al lograr tal proeza, se burló del joven caído, riéndose de él con un tono de superioridad clara y provocativa. Enseguida, echó la pierna hacia atrás y le dio una patada en el abdomen, causando un dolor extremo y punzante en Cheolsan. El novato, caído en el suelo, comenzó a temblar de tanto dolor, sintiendo así un poco de miedo de su oponente presente y fuerte. Mientras tanto, el miembro de Sunrise se jactaba de su hazaña, ordenando a su oponente que se levantara rápidamente para continuar la pelea. Afirmaba con confianza que la pelea para él apenas estaba comenzando en ese momento de humillación del adversario. Con rabia y un dolor intenso, el otro joven se levantó e inmediatamente intentó devolver el golpe al abdomen del agresor, pero también fue esquivado con facilidad. Contraatacando, el chico del piercing sujetó el cuello de Cheolsan, presionándolo contra la pared de ladrillos del callejón. Después, lo soltó al suelo con desprecio. El líder de aquel grupo de la escuela Myeongbang había sido derrotado una vez más con solo un golpe rápido. El luchador de Sunrise notó que los otros del grupo de su oponente estaban algo asustados y les advirtió que la paliza aún no había terminado. En ese momento, el amigo de Uhae-sin, escondido, le preguntó al novato si alguien no debería intervenir y ayudar al chico que estaba recibiendo la golpiza. Al mirar hacia un lado, el prota se dio cuenta de que su compañero había desaparecido del escondite, dejándolo muy preocupado por la seguridad del vendedor. El matón de la otra escuela continuó golpeando a Cheolsan, gritándole que no fuera tan lento y débil en la pelea. Fue entonces cuando, de repente, el agresor escuchó a alguien acercarse rápidamente para atacarlo. Era Uhae-sin entrando en la pelea de forma inesperada. El chico del piercing, al ver la intervención, se enfureció, pues la intromisión era inesperada e injusta para él. Inmediatamente, el miembro de Sunrise adoptó una postura de guardia para la pelea, listo para enfrentarse al novato que había entrado en el conflicto. Pero el joven Uhae-sin le dio una patada rápida y potente en el rostro, derrotándolo con un solo golpe. La fuerza abrumadora de la patada hizo que el agresor cayera al suelo, sangrando por la nariz, en una impresionante demostración de fuerza. El silencio se apoderó del callejón, y todos los agresores dejaron de moverse, sorprendidos por el repentino cambio en el panorama de la pelea. El prota permaneció de pie, mirando a los jóvenes asustados con una expresión seria, esperando la reacción de los presentes en el lugar.
El novato era una fuerza desconocida, y su entrada cambió el rumbo de aquel enfrentamiento, protegiendo a su compañero y marcando territorio. Y entonces, chicos, ¿les está gustando el manga? Dejen su like y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras obras. Después de haber recibido una potente patada en la cara y caer como un muñeco inerte al suelo, el agresor se levantó desorientado. Apenas podía asimilar la derrota y se preguntaba qué era lo que acababa de sucederle en ese momento. Los otros miembros de la banda Sunrise observaron la escena con total atención y se dieron cuenta de quién era el chico que habían visto antes. El grupo también notó que el joven le había dado una brutal paliza a uno de sus integrantes hacía algunos días, reconociendo así al luchador. Ujae-sin, con un tono irónico y sarcástico, le preguntó al calvo del piercing si realmente era de aquella otra escuela rival. El novato hacía la pregunta mientras tronaba los dedos con confianza, demostrando total control sobre la situación. El joven de Sunrise se levantó rápidamente, aún sintiendo el fuerte impacto del golpe, percibiendo el ataque irrespetuoso del novato. Enfurecido por tal osadía inaceptable, el agresor estaba a punto de atacarlo, pensando que a partir de ese momento el novato sería carne muerta. Entonces, Ujae-sin le ordenó que respondiera su pregunta anterior sobre si era o no de aquella escuela, ignorando sus amenazas vacías. El calvo del piercing respondió con un grito furioso, cuestionando quién era aquel novato para mencionar el nombre de su escuela. Levantó la pierna rápidamente en dirección a Ujae-sin, buscando devolverle el golpe, es decir, una patada certera en el rostro del oponente. Pero, al fallar el golpe por poco, fue sorprendido por un contraataque devastador, un fuerte gancho en la barbilla que lo hizo volar lejos. El cuerpo del agresor cayó sin fuerzas al suelo, sin condiciones para continuar la pelea que acababa de iniciar. Los otros jóvenes quedaron completamente impresionados por la facilidad de la victoria, pues el prota lo había derrotado nuevamente. El chico aún mencionó que haría saber a Namseok de la situación, que Ujae-sin había vuelto a la acción en la ciudad. Su deseo era que esa información llegara principalmente a los oídos de aquel hijo de perra llamado Seontae, el antiguo líder. Ujae-sin se alejó caminando tranquilamente entre los otros miembros de Sunrise, que quedaron boquiabiertos ante la demostración de fuerza. Había logrado intimidar a todo el grupo con un solo golpe, reafirmando su presencia en la ciudad y su propósito allí. Algún tiempo después, todos en la escuela Myeongbwan estaban hablando de aquello, la noticia de un chico de primer año que derrotó a un jefe. Impresionados con todo, el hecho de que un estudiante de primer año derrotara al jefe del colegio Aeseon generó muchos chismes y rumores en la institución. La noticia, sin embargo, no se detuvo allí, pues pronto se difundió rápidamente por otras escuelas vecinas, aumentando la fama del luchador. En una hermosa mañana soleada, un chico veterano de su colegio escuchó la historia y se preguntaba si todo aquello era cierto. Escuchaba de su superior que había hecho un buen trabajo con la información, siendo llamado respetuosamente Seonbae. Seonbae era el término utilizado para dirigirse a compañeros mayores o más experimentados en aquella institución educativa. Pero el antiguo alumno permanecía sentado en el sofá, murmurando que debería estar estudiando para el examen de ingreso a la universidad. En lugar de eso, solo estaba aburrido con la rutina monótona de aquel periodo de su vida. El veterano pensaba que tal vez el aburrimiento existía porque había sido derrotado y estaba decepcionado con su situación actual. Su nombre en realidad era Yu Won-kan, del tercer año de la escuela de Jimyeon, un estudiante con un historial notable en peleas. Él deseaba mucho que su amigo, Yeon-yeon, fuera el próximo en ganar en Myeongbwan, restaurando el prestigio perdido del colegio. Pero el joven Yeon-yeon sonrió y exclamó que sabía que el veterano no estaba interesado en ese tipo de disputa. El veterano respondió que sí, que lo sabía, pero pensaba que su compañero no habría escuchado las noticias relevantes. Le contó a Yeon-yeon que, por lo que parecía, el jefe de la escuela Aeseon había sido derrotado por alguien de Myeongbwan. Su amigo, sin embargo, no le dio mucha importancia a la información, dejando a Yuwon algo molesto y visiblemente exaltado. Yuwon alegaba que aquello no era algo que pudieran simplemente ignorar, pues Namseok de Sunrise había sido destruido. Preguntó si su amigo realmente creía que el resto del equipo iba a ignorar el hecho, sin buscar venganza por la humillación sufrida. Yeon-yeon preguntó si la otra escuela seguía causando problemas, demostrando desinterés por las disputas territoriales entre pandillas rivales. Dijo que concentraría su atención solo en lo que sucedía dentro de sus propios territorios, manteniendo la tranquilidad en la escuela. Yuwon discrepó vehementemente, alegando que hacer eso no los mantendría seguros por mucho tiempo y que debería tenerlo en mente. Yuwon dijo que no quería presionar a su amigo, pero desde que habían perdido el título de lucha de Myeongbwan, el colegio Jimyeon no estaba seguro. El chico sentado en la silla preguntó si el título era realmente importante, usando un tono algo sarcástico e indiferente al asunto. Yeon-yeon afirmó que existía una regla táctica según la cual nadie tocaría la escuela Myeongbwan, una regularidad que incluso Sunrise obedecía. Yuwon añadió que Myeongbwan era la actual campeona suprema del lugar, y por eso gozaba de respeto y seguridad garantizada. Yeon-yeon comentó que su amigo podría decir eso solo mirando al nuevo campeón de la escuela secundaria de la otra institución. Pero estaba seguro de que su compañero allí, Yeon-yeon, podría fácilmente vengarse y recuperar el honor perdido del colegio Jimyeon. Yeon-yeon, sin embargo, dijo que no sabía quién era el chico que había aparecido, pero que no sabría cómo vencer a quien derrotó al Seonbae. Poco después, se fue en silencio, alegando que la reunión de segundo año estaba a punto de comenzar y necesitaba retirarse. Su amigo lo advirtió seriamente que el futuro de la escuela en ese momento dependía únicamente de Yeon-yeon. Entonces, la escena cambia a la escuela técnica de Jimseon, donde ocurrió una pelea intensa en el área del último piso del edificio. Un grupo de chicos intentaba agredir a un joven más alto y mucho más fuerte, con un semblante duro, diferente de los demás estudiantes. Sin embargo, los otros que estaban en grupo no fueron rival para él, siendo arrojados al suelo y aplastados por el hábil luchador.
El nombre del chico fuerte era Hakyeon, y les estaba dando una lección moral, demostrando superioridad física. Uno de los derrotados decía que sabía que él tenía todo para ser el supremo de las escuelas de allí, el líder incuestionable del campus. Creían que, con Hakyeon al mando, Jinseon se convertiría en la más fuerte de todas las escuelas de la región, temida y respetada. Pero el joven rechazó la propuesta de liderazgo, considerándola desinteresante y vacía para sus objetivos personales. Para él, todo aquello era solo un entrenamiento rutinario de lucha, y enseguida llamó a sus compañeros para que no llegaran tarde a clase. Uno de los matones lo amenazó, diciendo que si no aceptaba la propuesta, moriría allí mismo, intentando atacarlo con una barra de hierro. El matón, sin embargo, recibió una patada certera en el abdomen, haciéndolo arrastrarse hacia atrás hasta chocar con la pared de concreto. El fortachón les ordenó que dejaran de molestarlo con esa tontería y esa disputa inútil entre peleas escolares por territorios. Afirmando que era realmente fuerte, dio su nombre completo, Hakyeon Yun, del segundo año de la escuela técnica de Jinseon. Al anochecer, en la base de Sunrise, Namseok estaba aprendiendo la lección por haber perdido el combate contra el novato, sufriendo las consecuencias. Preguntaba si era cierto todo lo que decían sobre el yeon, el término usado para dirigirse a los mayores. Uno de sus secuaces le dijo que quien lo había derrotado era Uhae-sin, confirmando los rumores que circulaban rápidamente por la ciudad. Esa noticia despertó la curiosidad de Byung-Muka Kim, del segundo año de la escuela industrial de Macheon, quien quedó intrigado con la situación. Le causó curiosidad porque hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre, que había caído en el olvido entre las pandillas rivales. Pidió confirmación a una de sus subordinadas, quien le dijo que también había oído hablar del prota y que tenía curiosidad, pero que el chico le parecía lindo. El nombre de la chica era Ryason, del segundo año de la escuela de artes Yeol, y estaba entusiasmada con la novedad de la pelea. Pronto fue respondida por Jongyeon-hon, del primer año de la escuela Ilwon, quien le dijo que no permitiera que el Seonbae le hablara de esa manera. La llamó Ryanuna, el término utilizado por los hombres para dirigirse a mujeres mayores en señal de afecto y respeto. Dirigiéndose también a Yeok-hun Choi, del segundo año de la escuela Cheongu, le preguntó si no estaba de acuerdo con su opinión. Entonces, Byung preguntó a uno de los secuaces de Namseok si eso que había dicho era todo lo que sabía sobre la situación actual. Al hacer la pregunta, Namseok recibió un fuerte puñetazo en la cara del agresor, que lo hizo caer como una banana aplastada. El agresor le preguntó a su amigo qué tenía de malo, llamándolo idiota y diciendo que Namseok era muy patético en sus acciones. En ese momento crucial, sonó el timbre, la puerta se abrió de repente y alguien se acercó al grupo. Byung y los demás también lo llamaron Seontae, el verdadero líder de aquella organización secreta de luchadores. Pues él era el 17º campeón supremo de Myeongbwan, el propio Seontae Yan, que llegaba al lugar con toda su autoridad y respeto. La presencia del líder máximo cambió por completo el ambiente tenso de la reunión, estableciendo un nuevo orden en el lugar. El joven Yan llegó y se sentó. Tomaba un café junto con sus compañeros. Había una tensión palpable en la mesa. Todos parecían visiblemente inquietos y serios. Trajeron una noticia que cambiaría la dinámica de poder. Yan dejó la taza sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, el ceño fruncido, buscando más detalles con desconfianza. Entonces reforzó su postura, exigiendo saber el motivo de toda aquella agitación. Byung-woo asintió con la cabeza en señal de confirmación. El grupo coincidió en el tema, el protagonista. El prota acababa de ser transferido a la escuela de Myeongbwan. Byung-woo añadió que el chico ya había causado un gran alboroto con su llegada. La reputación del prota era notoria. Su presencia en Myeongbwan representaba un gran problema. El jefe, Yan, golpeó suavemente la mesa, imponiendo orden y buscando enfocar la reunión. Señaló la necesidad de centrarse en la razón por la que los había convocado. Yan, a partir de ese momento, era un Myeongbwan. Tal estatus exigía sacrificios. Eso significaba que el joven no podría tener más vínculos directos con Sunrise. Con un tono melancólico, Yan miró al grupo y comunicó su renuncia al cargo de líder. La noticia los golpeó de lleno. Todos allí quedaron sorprendidos. Ria, la nuna, lo cuestionó con indignación, golpeando la mesa. La nuna también alegó, señalándolo con el dedo, la irresponsabilidad de abandonar el grupo. Byung cruzó los brazos, coincidiendo con la chica. La actitud era vista como irracional. La joven gesticulaba, insistiendo en que debía usar su nueva influencia en favor de Sunrise. Argumentó, enfatizando las ganancias que obtendrían con su influencia. La mujer, Ria, lanzó una mirada molesta a Jongyeon, exigiendo su opinión. Jongyeon, con sutileza, inclinó la cabeza y pidió conocer el motivo exacto de esa decisión. Yan se recostó en la silla y respondió, su ambición era ser un Myeongbwan. Quería mantener esa reputación por un largo tiempo, lejos de la antigua pandilla. El ideal lo inspiraba, al igual que su hermano, quien había sido el 7º supremo de la escuela. Concluyó, gesticulando, la necesidad de cortar los lazos, pues Sunrise era un obstáculo. En ese momento, uno de los secuaces carraspeó, una señal para que su amigo actuara con cautela. El secuaz bajó la mirada y respondió que el jefe necesitaba acercarse a Myeongbwan. Yan se volvió hacia Byung, anunciándolo como el nuevo líder de Sunrise. La elección sorprendió a todos. Jongyeon cuestionó la decisión repentina. Preguntó si el ex-líder no estaba tomando una decisión precipitada y arriesgada. Los miembros de Sunrise se miraron entre sí, conmocionados por la transición de poder. El antiguo líder los miró seriamente, recordando la fundación de Sunrise. Señaló que el nuevo líder había trabajado duro para expandir la influencia y generar dinero. Concluyó que Byung había demostrado su valor, siendo la mejor elección para el nuevo cargo. Ria exclamó que todo aquello era demasiado repentino. Faltaba un miembro esencial.
Golpeando la mesa, alegó la ausencia de Do-yoon para apoyar la decisión. Entonces, Byung dio un fuerte golpe en la mesa, llamando la atención de todos. Miró a su alrededor con superioridad, preguntando si estaban desafiando su autoridad. Se dirigió a Yeok-hun y Jong-yeon, exigiendo sumisión inmediata. Jong-yeon asintió con la cabeza, indicando que lo seguiría según sus órdenes. Yan miró a Byung y anunció la nueva jefatura. Confiaba en que el chico mejoraría las cosas, aumentando las ganancias de la organización. Byung estuvo de acuerdo, pero pronto señaló un problema inmediato en el sofá. Frunció el ceño, diciendo que el joven del piercing estaba causando problemas. Lo describió actuando como si fuera el dueño del lugar. La decisión de Yan fue estratégica, Byung no debía ensuciarse con el problema. Instruyó al nuevo líder a dejar el trabajo de castigo a Yeok-hun. El nuevo líder sonrió, considerando la idea excelente. Elogió la visión de Yan. Yan concedió el permiso. Yeok-hun se encargaría de darle una lección al chico del sofá. El joven del piercing frunció el ceño y giró el rostro, faltando el respeto a la autoridad. Byung avanzó, advirtiéndole con tono amenazante que tuviera cuidado. Le exigió que tratara a su líder con respeto. El chico se levantó de la silla, indignado con la decisión. Se sentía humillado. Anunció su retiro del lugar, incapaz de aceptar la jefatura de Byung. Yan se inclinó hacia adelante, desafiándolo a enfrentarse al prota ahora. El chico concluyó que ese momento era el mejor para poner a prueba sus límites. Yeok-hun salió rápidamente. Subió a su moto, al encender el motor, partió. Pensaba con resentimiento en la imprudencia y el temperamento explosivo de Ujae. Yan estaba en el auto con Jong-yeon. Conversaban sobre la transición de poder. Jong-yeon apoyó el mentón en la mano y cuestionó el porqué de la elección de Byung. Preguntó si Yeok-hun o Do-yoon no habrían sido mejores para el cargo. Cuestionó la preocupación de Yan por la estabilidad de Sunrise. Yan miró la calle, reflexionando antes de responder. Aquello era solo un medio para él. En ese momento, Byung era la persona más adecuada, enfocada en la ambición. Jong-yeon levantó una ceja, dudando de la confianza de Yan en el nuevo líder. Yan sonrió de lado y respondió que, si realmente confiara en él, no habría involucrado a Jong-yeon. Le instruyó corregir al nuevo líder en caso de que actuara mal. Luego preguntó por Do-yoon, ya que no lo veía en la escuela. Jong-yeon respondió que él iba y venía de la ciudad de Amyeon. Aparentemente, su primo había recibido una paliza terrible allí. Yan parpadeó y preguntó si su primo no era el mejor luchador de la ciudad. Su amigo confirmó, añadiendo que Do-yoon viajó en busca de venganza. Pero Seon-tae sonrió. Se burló, desconfiando de las intenciones de Do-yoon. Afirmó que ese secuaz solo luchaba con quienes sabía que podía vencer. El ex-líder exigió saber el nombre de quien realmente estaba detrás de la paliza. Su amigo bajó la mirada y dijo que no sabía el nombre del adversario. Yan también cuestionó a Jong-yeon por la falta de castigo hacia Do-yoon. Jong-yeon abrió las manos, sugiriendo una conversación como medida. Pero Yan hizo un gesto de corte con la mano, ordenando abandonar el tema. Dijo que no se estresarían con Do-yoon, ya que aún era útil. Pidió que le dieran un descanso al chico. Su amigo respondió con una sonrisa. De vuelta en la escuela de Myeongwan, nuestro protagonista caminaba discretamente. Los demás estudiantes hablaban de Ujae, murmurando y observándolo fijamente. Algunos incluso fruncían el ceño con expresión desafiante, poniendo a prueba su fama. El chico fue seguido de cerca durante el almuerzo y otra vez al ir al baño. El prota frunció el rostro, molesto por la vigilancia persistente. Pero los chicos no estaban enojados. El grupo gesticulaba, queriendo que él fuera su líder. Al notar eso, el prota se agitó y confundió, exigiendo silencio. En ese momento, su amigo se acercó, preguntando el motivo de su estado. Intentó calmarlo, recordándole su nueva posición de Ubae. Pero el prota se apartó, mostrando que no necesitaba eso y quería estar solo. Su compañero se encogió de hombros, diciendo que la escuela estaba más animada desde su llegada. Comentó que todos estaban impresionados por sus habilidades de lucha y su fuerza. También afirmó que, tras la victoria de Ujae sobre el bravucón, la escuela se había calmado. Pero advirtió, moviendo el dedo, que eso no significaba el fin de los problemas. Su compañero predijo que los problemas por venir serían aún mayores y más complicados. Le recordó que Namseok era el jefe de la escuela, parte de Sunrise. Preguntó, preocupado, si Ujae creía que los rivales se quedarían quietos, observando. Pero el prota cruzó los brazos con seriedad, aceptando la situación. Sonrió, expresando que prefería que todos los enemigos aparecieran de una vez. Su amigo gritó, preocupado, indicando que la habilidad no era suficiente. Alegó que el prota no podría derrotarlos a todos solo al mismo tiempo. Recalcó que Sunrise era fuerte y que los matones eran tan malos como los líderes. Afirmó que el protagonista necesitaba a alguien influyente que lo apoyara en la lucha. Dijo, podría ser cualquiera, pero tendría que ser fuerte. Un amigo o un Seon-bae. Pero, en ese momento, llegó otro estudiante insultándolo con una voz estruendosa. Preguntó si el prota había alquilado el pasillo, ocupando gran parte del lugar. Los demás se quedaron mirando y murmurando sobre la escena. La tensión aumentaba allí. El chico de cabello rubio se acercó a Ujae, el protagonista de la escuela. Entrecerró los ojos y preguntó si Ujae había derrotado a Namseok de Aeseon. Luego, Ujae lo miró de arriba abajo y le ordenó que se apartara. El joven rubio lo atacó. El protagonista recibió de inmediato un golpe rápido en el rostro. El protagonista reaccionó instintivamente. El chico movió su cuerpo hacia un lado. El golpe pasó rozando, por un hilo. Ujae se dio cuenta de que el rubio era muy rápido.
Dio un paso atrás, exigiendo la identificación del agresor. Su nombre era Hae-Gyong Lee, del tercer año de la escuela Myeongbang. El joven apareció allí para saber si los rumores sobre la fuerza del chico eran verdaderos. Apareció allí para comprobar si los rumores sobre su fuerza eran ciertos. Al comenzar a pelear en medio de la escuela, el prota exigía saber qué estaba pasando realmente. La tensión del inminente enfrentamiento paralizó el flujo de estudiantes en el pasillo principal. Los estudiantes observaban la escena con miradas curiosas y un toque de temor por lo que vendría. Se dirigió a Hae-Gyong, cuestionando la razón de aquella actitud, levantando la guardia en posición de combate. Los puños del protagonista se cerraron instintivamente. Su cuerpo estaba listo para la batalla. La energía liberada por el joven resonaba en el ambiente, señalando su completa disposición a no retroceder. El veterano del colegio miró hacia arriba con superioridad, indicando un encuentro en el Dinko Internet Café después de clases. El desdén era evidente en el gesto del veterano. Su postura mostraba certeza de su poder en la jerarquía local. La sugerencia del lugar era una clara provocación, una invitación directa para resolver el conflicto fuera del entorno escolar. Pero Ujae mostró irritación, desafiando la autoridad impuesta por el chico mayor. La expresión facial del protagonista se endureció. El desafío era ahora una cuestión de honor personal. No aceptaría órdenes ni sugerencias de superiores que no reconocía o respetaba. En ese mismo momento, una chica advirtió al protagonista que la campana ya había sonado, indicando el inicio de la clase. El sonido agudo de la campana resonó por los pasillos, rompiendo momentáneamente la concentración de los observadores. La intervención femenina fue inesperada, forzando una pausa en aquel momento de alta intensidad. El chico ignoró la advertencia, insistiendo en que el veterano de tercer año regresara para aclarar la situación. Su fijación en el enfrentamiento era mayor que la disciplina escolar. Necesitaba respuestas inmediatas. La chica percibió la terquedad y la inminencia de una pelea, decidiendo actuar de forma más enérgica. Lo agarró por la camisa, conteniendo su avance. El protagonista se giró, exigiendo la identificación de la chica. La tela estirada de la camisa señalaba la fuerza de la contención. Su movimiento fue inesperado. La confusión de Ujae era genuina, no reconocía a la estudiante que se atrevía a interrumpir su desafío. Su amigo se acercó sigilosamente, preguntándole en voz baja si no conocía a la chica. La discreción del amigo era un intento de evitar más publicidad. El chisme se extendía rápidamente. Le señalaba que el protagonista necesitaba urgentemente entender la importancia de aquella figura femenina. Luego, reveló la información. Ella era la representante de clase, y su nombre era Yeri Chae. La revelación explicaba la autoridad y la osadía de ella al intervenir en un conflicto masculino. El nombre de la representante ahora añadía un nuevo peso social a aquel enfrentamiento momentáneo. A la hora de la salida, estudiantes de todas las escuelas comentaban sobre un chico corpulento con una fuerza notable. El murmullo sobre el joven robusto crecía, convirtiéndose en leyenda en los círculos estudiantiles. Las mochilas sobre los hombros de los estudiantes indicaban el alivio por el fin del día escolar y el flujo hacia la libertad. Sus amigos, al notar la presencia de Hack, mostraron curiosidad sobre su paradero reciente. Notaron la imponente figura del compañero. Su ausencia había sido notada por el grupo. El semblante de Hack mostraba seriedad, sugiriendo que su ausencia tenía un propósito importante. Le preguntaron, asustados, sobre su presencia allí. Hack pronto les mostró algo en su mano. La sorpresa en la voz y la postura de los amigos era evidente. La actitud de Hack era inusual. El objeto revelado en la palma de su mano no parecía pertenecer al universo de conflictos de la pandilla. Porque, hace un año, mientras leía una historia en su celular, una chica que corría bajo la lluvia tropezó y cayó. El ambiente ese día era gris, con el agua escurriéndose por las aceras, intensificando la escena. El chico estaba absorto en la lectura, pero el ruido de la caída lo devolvió bruscamente a la realidad. El joven de gran tamaño intentó ayudarla, levantándola y recogiendo el paraguas caído en el suelo. Su fuerza era natural en el movimiento. Extendió la mano con un gesto de ayuda inesperado. El paraguas, ahora seguro, simbolizaba el orden restaurado tras el pequeño desastre de la chica. La joven inclinó la cabeza, asumiendo la culpa, pues había estado corriendo de forma torpe. Su voz era suave. El alivio por no haberse lastimado gravemente era palpable en su expresión. Su autocrítica contrastaba con la actitud generalmente defensiva de los jóvenes en aquel entorno. Notó una pequeña mancha en la mejilla de él, que en realidad era un pequeño rasguño. La mirada de ella se fijó en la pequeña herida del rostro del grandulón. Era un detalle sutil. La observación delicada de la chica demostró un nivel de atención poco común. Con cariño, sacó una curita de su bolso y se la ofreció al joven como muestra de agradecimiento. El gesto de cuidado era sincero, un pago inesperado por una simple cortesía. La curita, blanca y pequeña, parecía fuera de lugar en la enorme mano del muchacho fuerte. Avergonzado, el gran chico la aceptó y notó que en su credencial estaba escrito el nombre Yeri Chae. Sus mejillas se sonrojaron levemente. La atención femenina lo tomó completamente por sorpresa. Aquel nombre, leído en la credencial, quedaría grabado en su memoria como un evento singular. Ella hizo un gesto de disculpa y salió corriendo hacia la escuela, dejándolo cuestionar su destino. La prisa de ella era notable. La chica desapareció rápidamente, dejando a Hack solo en la acera mojada. Se quedó quieto, observando la dirección en que ella se había ido, inmerso en pensamientos dispersos. El incidente dejó al chico completamente enamorado. Al mirar al suelo, vio que ella había dejado caer un llavero. El objeto colorido brillaba sutilmente en el agua de la lluvia, un pequeño tesoro olvidado. Aquel llavero se convirtió en el único vestigio físico de aquel encuentro fortuito y memorable.
Cuando intentó llamarla para devolverle el objeto, ella ya había desaparecido de aquel lugar. Su voz no la alcanzó. La oportunidad de un nuevo contacto se había perdido. Percibió la desaparición de ella, su silueta disolviéndose en el movimiento apresurado de la calle. Entonces Jack guardó el llavero, planeando entregárselo a la chica más adelante. Fue lo que mostró a sus amigos. El llavero estaba bien conservado, guardado como un objeto de gran valor afectivo y personal. La revelación del objeto generó una reacción inmediata y mixta en el grupo de amigos. Cuestionaron el objeto con un tono dudoso, provocando la incomodidad del chico. La confusión de ellos era evidente. El objeto no encajaba con la imagen de Jack. El grandulón intentó disimular la vergüenza, moviéndose torpemente bajo la presión de las miradas. De vuelta a los estudiantes de Myeongwan, Jerry y el amigo de Ujae caminaban cerca del protagonista. La proximidad del dúo con Ujae era intencional y causaba constante irritación en el joven. El trío se movía en una dinámica incómoda, con el protagonista intentando crear distancia en vano. Lo molestaban, pidiéndole que repitiera su nombre hasta memorizarlo. Esa insistencia era una táctica para forzar la aceptación del protagonista en el círculo social. Las voces de ellos resonaban, aumentando la incomodidad del chico por la falta de privacidad. Rápidamente, nuestro protagonista mostró estrés, cuestionando la seriedad y duración de aquella obligación. Sus gestos se volvieron bruscos. Exteriorizaba su aversión a ser manipulado o forzado. El protagonista buscaba una explicación lógica para aquel acoso social y psicológico. También cuestionó el motivo por el cual ella estaba siguiendo al grupo. La presencia constante de la representante de clase parecía una forma de vigilancia. Desconfiaba de las verdaderas intenciones detrás de aquella repentina amistad forzada. Pero ella respondió con una sonrisa, indicando que esa dirección era el mismo camino que ella tomaba. La respuesta de la chica era evasiva y llena de encanto. No se intimidaba con su enojo. Mantenía la calma y la compostura, transformando la persecución en mera coincidencia. Luego, mencionó haber escuchado en la escuela que él era divertido y expresó su deseo de ser amiga suya. El relato de su fama como un chico divertido era irónico, dado su temperamento agresivo. La tentativa de acercamiento de ella parecía sincera, pero fue mal recibida por el joven. El chico estresado, sin saber qué hacer, hizo un gesto de total rechazo a la idea. El protagonista gesticuló negativamente, girando el rostro. Rechazaba cualquier lazo afectivo. Su mente estaba demasiado ocupada con la rivalidad entre las pandillas y la venganza planeada. Su amigo intervino, resaltando que la chica cuidaba de él, cumpliendo el papel de representante de clase. Intentaba mediar, defendiendo la importancia y la utilidad de la representante Chae en la rutina. El amigo destacaba el sentido del deber de ella, esperando que el protagonista percibiera su valor. Lo advirtió, expresando que no permitiría que ningún maldito se acercara a la chica. La lealtad del amigo hacia la representante de clase era clara, casi posesiva. Manifestaba una postura protectora, defendiendo el espacio personal de la compañera. El amigo reflexionó sobre el apoyo de la chica con los deberes, la alimentación e incluso la vestimenta del protagonista. Enumeraba mentalmente todos los favores y el apoyo práctico ofrecido por la alumna. El valor de su apoyo era incalculable en el caos de la vida del protagonista. Y su compañero demostró incredulidad porque Ujae no sabía la posición de la representante de clase. La ignorancia del protagonista sobre el entorno social era motivo de gran asombro para el amigo. Sacudía la cabeza, incrédulo ante la falta de atención del compañero a los detalles de la vida cotidiana. Pero el protagonista reaccionó con rabia, expresando total desinterés por la chica, enfocándose solo en la destrucción de Sunrise. La prioridad del joven era única. Cualquier distracción era vista como un obstáculo que debía eliminarse. Su voz estaba cargada de frustración, desahogándose sobre su verdadera y única ambición. Entonces su compañero lo alertó sobre la presencia de un individuo enorme detrás de ellos. La advertencia del amigo fue dada en voz baja, pero con urgencia. Sintió la presencia amenazante. La sombra alargada del gigantón ya se proyectaba sobre el grupo, indicando su proximidad. Era Ha Kyung-jun, alumno de otra escuela. Con un semblante de gran seriedad, exigió saber quién era el chico frente a él. Los ojos de Hak estaban fijos en Ujae. La seriedad en su rostro era intensa e incuestionable. El alumno forastero estaba en territorio hostil, pero su postura no mostraba ningún temor. Los dos se presentaron. Los amigos de Hak observaban, esperando el desenlace de la situación. La formalidad de la presentación era extraña, contrastando con la tensión creciente en el aire. Los aliados de Hak estaban listos para intervenir, en caso de que la situación derivara en violencia. En ese momento, el gigantón cuestionó la relación entre Ujae y Jerry, con un tono agresivo. La voz de Hak era grave y profunda. Los celos eran la fuerza motriz detrás de su interpelación directa. Exigía una respuesta inmediata, presionando al protagonista con su intimidación física. Ujae reaccionó, afirmando que ella era la representante de su clase, y que el asunto no le interesaba. El protagonista mantuvo la frialdad. Negaba cualquier vínculo personal que pudiera ser explotado. Su respuesta fue corta y directa, con el objetivo de cerrar el cuestionamiento de forma definitiva. Los dos amigos del gigantón intentaron calmar el ambiente para evitar un enfrentamiento físico. Se movieron rápidamente, posicionándose entre los dos líderes. El miedo a una pelea innecesaria en público fue la motivación para la intervención inmediata. Confirmaron el estatus de la chica, mientras el otro preguntó al amigo del protagonista si eso no era una cita. La confirmación buscaba desarmar a Hak, ofreciendo una explicación socialmente aceptable. La pregunta sobre la cita añadió un toque de humor al intento de alivio. Fue entonces cuando Hak se detuvo, respiró y realizó un gesto de equivocación, colocando la mano sobre el hombro de Ujae.
El gigantón intentó disimular su frustración. La respiración profunda indicaba un esfuerzo por contenerse. El toque en el hombro era una mezcla de prueba de fuerza y un intento de establecer contacto físico. Ujae miró las manos del otro en su hombro e inspeccionó el puño, notando su forma peculiar. El protagonista permaneció inmóvil bajo el peso de la mano de Hak. Sus ojos estudiaban la anatomía del oponente. La observación técnica del puño sugería que Ujae evaluaba la habilidad de lucha del otro chico. En ese momento, uno de los súbditos del prota lo buscaba para avisarle algo sobre la otra escuela. La aproximación del súbdito fue discreta, pero urgente. Tenía una información crucial para el líder. El momento de la llegada del mensajero fue inoportuno, cayendo justo en medio de la tensión. Se encontró con la escena de los dos mirándose y observó a Ujae apartar la mano del gigantón con una bofetada. El súbdito se congeló al ver el intercambio de hostilidades. La acción de Ujae fue rápida y decisiva. El sonido de la bofetada reverberó, rompiendo el silencio y elevando el nivel de la agresión. El protagonista cuestionó al oponente con agresividad, preguntando si estaba buscando pelea allí. La voz de Ujae era desafiante. Estaba listo para el enfrentamiento que Hak parecía buscar activamente. No huiría de la lucha, pero exigía que el oponente fuera directo sobre sus intenciones. Pero Hak lo advirtió, indicando que aquello era una advertencia para que no se metiera con la chica. El mensaje de Hak era directo. Estaba allí como protector, y no como un agresor aleatorio. La amenaza era seria y se centraba en la representante de clase, el punto débil encontrado por Hak. Ujae respondió con burla, asegurando que haría de la vida de Yeri un infierno a partir del día siguiente. La respuesta del protagonista fue una contraamenaza brutal. Buscaba golpear a Hak en su punto más sensible. La sonrisa sarcástica de Ujae demostraba su completo desprecio por el chantaje emocional del otro. Entonces el gigantón mostró estrés y rabia. Sus amigos intentaron jalarlo, insistiendo en que se fueran. La musculatura de Hak se tensó visiblemente. Estaba al límite de su autocontrol. Los amigos usaron la fuerza física para alejar al líder, percibiendo el peligro de la situación. Alegaron que quedarse era inútil, pues la chica ya se había ido, y la entrega del juguete podría hacerse otro día. El razonamiento lógico de los amigos se impuso sobre la emoción de Hak. La misión principal ya había fracasado. El argumento del llavero fue el último recurso para sacar al gigantón del lugar del conflicto. Al alejarse, Hak miró hacia atrás y se dio cuenta de que Ujae lo observaba fijamente. La mirada de Hak era de odio contenido. Prometía mentalmente una futura venganza. Ujae sostuvo la mirada, su postura desafiante sin vacilar, incluso bajo amenaza. El nuevo seguidor del prota preguntó qué hacía el chico de la otra escuela allí. El súbdito expresó confusión sobre el origen y la motivación del gigantón en el territorio de Myeongwan. Buscaba entender las nuevas amenazas que rodeaban a su líder en el colegio. Cuestionó la posibilidad de que el gigantón fuera amigo de su Seonbae. La sugerencia de una alianza fue hecha rápidamente, intentando encajar al extraño en una categoría conocida. La idea de un amigo de fuera era más cómoda que la presencia de un nuevo enemigo poderoso. El compañero del protagonista respondió que había venido solo para saber sobre la representante. El amigo de Ujae aclaró la situación, enfocándose en los celos de Hak como la única explicación. La representante era, sin querer, el centro de aquel nuevo e inesperado conflicto. Enseguida, preguntó a los muchachos el motivo de las heridas y del sangrado. El súbdito finalmente notó las marcas físicas en los cuerpos de los aliados. La pelea había sido intensa. Expresó una preocupación visible por el estado de salud de los compañeros de clase. El amigo de Ujae informó que algunos compañeros del chico rubio perseguían al protagonista y que tuvieron que intervenir. La persecución de los aliados de Haeyeon había forzado la reacción defensiva del grupo. La pelea fue un acto de lealtad hacia el protagonista, ejecutado sin su consentimiento. Al notar las heridas, el chico reflexionó y ordenó que no se metieran en sus asuntos. La expresión de Ujae se suavizó en preocupación, pero su voz mantuvo el tono de mando. No aceptaba que los aliados se lastimaran en batallas que consideraba únicamente suyas. El chico expresaba su aversión a ver a sus amigos heridos por motivos que no eran directamente de ellos. La protección de sus compañeros era la única excepción a su postura egoísta y centrada en la guerra. Se alejó, dejando a los aliados atrás. Su determinación se solidificaba con cada paso. La destrucción de Sunrise seguía siendo su único e innegociable objetivo en el mundo. Y bueno, chicos, vieron el ambiente tenso entre sus amigos, ¿verdad? Bueno, si les está gustando nuestro contenido, dejen ese buen like para apoyar, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todo. Entonces, esa noche, aquel joven rubio de tercer año estaba jugando en un cibercafé con sus amigos, sumergido en la tenue luz del monitor. Era el centro de atención, y la tensión flotaba en el aire de aquel espacio estrecho y lleno de humo, un ambiente familiar para ellos. Sus compañeros, sentados a su lado, estaban visiblemente preocupados, pues había perdido una partida crucial de League of Legends. La reciente derrota parecía haber encendido una mecha corta en el temperamento del joven líder del tercer año. Los chicos temían la inminente explosión del líder, temiendo que se enfadara con ellos y, quizás, exigiera alguna forma de retribución o penitencia. Sabían que su furia podía ser impredecible y destructiva, pero, sorprendentemente, solo los llamó patéticos. El término, dicho con un desprecio gélido, fue suficiente para hacerlos encogerse en sus sillas gamer, aceptando la reprimenda.
Incluso después de la humillación del juego, el rubio expresó su insatisfacción, quejándose de la ineficacia de sus otros secuaces. El líder había dado instrucciones claras y específicas, localizar y traer al estudiante de segundo año que insistía en ser un gran dolor de cabeza. Su frustración era palpable, pues el chico de segundo año era el objetivo principal de su ira en ese momento. Pero, contrariando sus órdenes, estaban perdiendo tiempo y energía buscando a unos novatos insignificantes y principiantes. La desobediencia no era algo que él tolerara fácilmente, y el ambiente del cibercafé se volvió aún más pesado. La situación exigió que interrumpiera el juego y se volviera para cuestionar la incompetencia de sus subordinados en aquel entorno. Su voz era un susurro peligroso que resonaba entre las máquinas y los monitores brillantes de aquella sala. Uno de los subordinados intentó tartamudear una explicación torpe, un pretexto por el error cometido en la misión asignada. Pero en medio de la explicación, el intento de disculpa fue interrumpido por un golpe rápido y violento, recibió una patada certera en la pierna. El rubio de tercer año, impaciente y con un brillo cruel en los ojos, preguntó si el gato le habría comido la lengua al chico. El silencio que siguió fue roto cuando, finalmente, lograron formular una respuesta, hablando sobre su adversario. Dijeron que el motivo del fracaso fue el enfrentamiento inesperado con el ex matón que solía ser el más fuerte de la escuela durante la secundaria. Esa revelación trajo una pausa en la ira del líder, introduciendo un nuevo e intrigante elemento en la tensa conversación. En medio de toda aquella confusión y el relato del enfrentamiento, Hae-gyeong giró su silla giratoria en dirección a sus amigos. Él estaba interesado y preguntó si se referían a aquel chico medio desequilibrado que siempre andaba acompañado por el de segundo año. El grandullón estaba demostrando una curiosidad inusual sobre el novato mencionado por sus asustados secuaces. Uno de los compañeros de juego respondió rápidamente que sí, que el chico era de su escuela, y preguntó si Hae-gyeong realmente no lo conocía. El rubio negó con la cabeza, indicando que el nombre no le resultaba familiar o que no daba importancia a tales figuras. Respondió que no debería saberlo, pues, por lo que parecía, aquella historia sobre el ex matón era algo bastante antiguo e irrelevante ahora. El pasado no importaba tanto como el presente y la amenaza inminente que el nuevo chico representaba en su territorio. En ese instante, un nuevo personaje entró en escena, uno de los miembros de la banda rival, la Sunrise, irrumpió en el lugar. El recién llegado, con una presencia imponente, llamó al joven rubio por su nombre, con la intención de iniciar un enfrentamiento verbal. Lo confrontó, señalando que no hacía mucho tiempo que Hae-gyeong había salido de la suspensión y ya estaba metido en problemas. El ambiente se electrizó con la llegada del rival, y los amigos de Hae-gyeong se pusieron aún más tensos en el cibercafé. Con un tono cargado de amenaza velada, el miembro de la Sunrise preguntó si el rubio era consciente de que no podía actuar ni dar órdenes en sus territorios. Esa declaración era un desafío directo al dominio y a la autoridad de Hae-gyeong dentro del distrito donde estaban en ese momento. Percibiendo el peligro creciente, el rubio se levantó rápidamente para intentar marcharse disimuladamente, llamando a sus amigos para que lo acompañaran. Intentó cerrar la discusión sin una pelea, pero su plan fue frustrado instantáneamente por su adversario. Fue entonces cuando se vio sorprendido por un golpe repentino, el puño del otro chico lo golpeó con fuerza en el pecho, a modo de advertencia. El agresor, del grupo rival, dijo que el joven rubio estaba siendo molesto y que, si quería entrar en esa disputa, debería conocer su lugar. Lo advirtió, diciendo que si Hae-gyeong aspiraba a seguir siendo el jefe de Myeongwan, sería prudente saber con quién se estaba metiendo realmente. La rivalidad entre los grupos se intensificaba rápidamente en aquel pequeño espacio, y la violencia era inevitable. El chico rubio, reaccionando ante la advertencia y la agresión, respondió de inmediato, llamando al otro idiota con visible desdén. Retrucó, afirmando que la falta de noción del territorio no era suya, sino del rival que se atrevía a desafiarlo abiertamente. La insolencia de Hae-gyeong dejó al otro, que tenía la nariz vendada por una pelea anterior, completamente furioso y expuesto. Tomado por la ira repentina, el rival preparó las manos con la intención de lanzar un golpe, iniciando definitivamente la agresión física. El golpe fue rápido, dirigido al rostro del rubio, pero Hae-gyeong esquivó con una agilidad sorprendente, frustrando el ataque inicial. A continuación, contraatacó, fingió que iba a golpear de vuelta, pero detuvo el puño en el aire, burlándose de la lentitud del oponente. Hae-gyeong humilló al agresor, diciendo que, con la nariz en recuperación, no podría lidiar ni siquiera con su propio reflejo. El rival quedó impactado por el desdén y la audacia del rubio, mientras este continuaba con la provocación verbal sin dudar. El agresor, asustado por la respuesta, le dijo a Hae-gyeong que aprendiera a contenerse y mantener la calma en aquella situación delicada. Le suplicó al rubio que no causara problemas, pues no quería lidiar con ningún drama innecesario en su primer día después de la suspensión. La amenaza, sin embargo, ya estaba en el aire, y la petición de paz del rival sonó débil e innecesaria para el líder de Myeongwan. Entonces, el joven rubio miró profundamente a los ojos de su oponente, desafiándolo con la promesa de caos. Con una sonrisa sádica en el rostro, dijo que iba a mostrarle el verdadero drama justo en su cara, sin posibilidad de escapar. Y, sin aviso, lanzó un golpe potente y certero al rostro del otro, un golpe rápido y decisivo. El impacto fue devastador, haciendo que el líder de Sunrise cayera al suelo como un excremento de pájaro, alcanzado de lleno. El sonido de la caída fue ahogado por los gritos y el caos que rápidamente se apoderaron de todo el ambiente de aquel cibercafé. Después de haber noqueado al rival con un solo golpe, Hae-gyeong se agachó junto al cuerpo extendido, burlándose de la situación. Señaló con el dedo al tipo caído, con la cara destrozada y sangrando, mostrando que no podría lidiar ni siquiera consigo mismo. El líder de Sunrise, furioso y humillado por haber sido derrotado tan fácilmente, usó sus últimas fuerzas para dar órdenes. Gritó a sus hombres, que observaban la escena conmocionados, que atraparan a Hae-gyeong e iniciaran la pelea general. Inmediatamente, la pelea estalló en el lugar.
Fue una batalla campal entre los chicos de una escuela contra sus rivales. Los miembros de ambas facciones, Myeongbwan y Sunrise, chocaron en un enfrentamiento violento, volando de un lado a otro. El escenario era de destrucción, patadas en el abdomen, puñetazos en la cara, dedos en los ojos, computadoras destruidas, narices rotas y mucho caos. El cibercafé se transformó en un campo de batalla caótico, donde la lealtad y la fuerza eran los únicos códigos de conducta. El joven rubio, sorprendentemente, salió sin ni siquiera un rasguño del alboroto general que él mismo había iniciado a propósito. Se dirigió a los secuaces derrotados y les ordenó que dijeran a Namseo que lo estaba buscando ansiosamente, prometiendo venganza. Haegyeon aseguró que pagaría con intereses y corrección todo lo que el joven del piercing había hecho durante su ausencia. En un último acto de dominación, pisó la cara del líder de Sunrise, llamándolo idiota y cuestionando su cordura. El rubio preguntó si el rival estaba bromeando al pensar que podría desafiar su autoridad en aquel distrito peligroso. Incluso con la cara siendo pisada sin piedad, el rival, en un gesto de resistencia final, preguntó si Haegyeon creía que Sunrise dejaría eso así. Pero Haegyeon mantuvo su postura de superioridad y respondió, con arrogancia fría, que podían venir cuando quisieran, a cualquier hora. El desafío estaba lanzado, pues sabía que, para mantener su posición y dominio, tendría que enfrentarlos de todos modos en el futuro. Con una postura firme y sin mostrar miedo alguno al enfrentamiento futuro, reafirmó su determinación, inquebrantable. Haegyeon declaró que haría todo eso si quería mantenerse en el poder de Myeongbwan, cueste lo que cueste en la ciudad violenta. La ciudad en sí. Entonces, cambiando el enfoque, hablemos de otra zona de la ciudad donde tres jóvenes caminaban por las calles concurridas del barrio. Los tres amigos avanzaban juntos en una caminata casual, y dos de ellos parecían preocupados por el humor del tercero aquel día. Los compañeros preguntaban insistentemente sobre el estado mental del amigo, tratando de entender el origen de su constante preocupación. Uno de ellos preguntó directamente por qué Hak estaba tan estresado últimamente, notando la tensión visible en sus anchos hombros. Los otros dos intentaban minimizar el problema, diciendo que la causa de la irritación era solo la representante de clase del otro chico. Era un intento de calmar al amigo fuerte, sugiriendo que no debía molestarse por asuntos tan triviales del ambiente escolar. Intentaban consolarlo, diciendo que ninguna mujer de verdad, con buen sentido, se enamoraría de alguien tan débil como Uhae. La conversación, aunque bien intencionada, revelaba cierto desdén por la debilidad física y la falta de estatus del otro compañero. Pues para ellos, en su círculo social restringido, la fuerza era sinónimo de valor, un hombre fuerte siempre sería un hombre saludable. Creían que la salud y la capacidad física eran los pilares que definían la verdadera masculinidad en la vida adulta. Hasta que uno de ellos dejó de caminar para pensar y, de repente, recordó una información importante, un detalle crucial. Recordó que el nombre completo de aquel chico mencionado antes, el tal Uhae, era, en realidad, Uhae Shin. El muchacho se cuestionaba a sí mismo la relevancia de esa memoria, la coincidencia de los nombres y lo que eso podría significar para ellos. Pero el otro amigo, impaciente con la pausa en la caminata, dijo que dejaran esa reflexión atrás y siguieran adelante. Los invitó a jugar a los bolos para relajarse, ofreciéndose generosamente a pagar la cuenta total de la diversión. El chico insistió en llamar también a Hak para jugar, esperando que los bolos aliviaran el estrés acumulado. Sin embargo, el chico fuerte, aunque tentado por la invitación, dijo que no podía, que lamentablemente tendría que rechazar el ocio. Explicó que no podía decepcionar a sus padres, dejándolos con dudas o desatendidos en un día tan especial para ellos. Aquel día era, para su pesar, el aniversario de bodas de sus padres, lo que exigía su presencia en la reunión familiar. Por esa razón importante, tenía que irse a casa un poco antes de lo habitual, para honrar el compromiso. En ese momento, mientras volvían a sus respectivas casas, pasaron por un callejón oscuro y húmedo. Allí, en la esquina sombría, presenciaron una escena de violencia. Tres chicos, visiblemente pendencieros, estaban golpeando a un indefenso. El trío agresor parecía divertirse con el dolor de la víctima, que estaba encogida, intentando protegerse en vano. Por lo que parecía, la víctima de la paliza era Usok, un conocido y amigo de uno de los compañeros de nuestro querido Hak. El amigo, al reconocer a la víctima, reaccionó impulsivamente, empujando a los matones lejos y llamándolos idiotas. Exigió saber qué estaban haciendo de tan absurdo, enfrentando la injusticia de la brutal paliza. Pronto, comenzó a golpear a los dos primeros agresores que estaban más cerca de él, buscando justicia rápida y directa. La velocidad de sus puñetazos y patadas fue sorprendente, logró derrotar a los dos rápidamente, en poco tiempo de lucha. Luego se volvió para intentar hacer lo mismo con el tercer matón, el líder del grupo en el área. El tercer agresor, al darse cuenta del nuevo desafío, preguntó quién era ese idiota que se atrevía a entrometerse en la pelea. Parecía despreocupado por el destino de sus amigos caídos, concentrándose únicamente en la nueva amenaza. Pero al intentar golpearlo con un puñetazo, el tercer matón esquivó los golpes con una facilidad asombrosa. El agresor se movía como si los ataques del chico fueran insignificantes, mostrando una habilidad superior en la lucha. No era para menos, el tercer matón allí, el más fuerte, era Bion, el temido líder de la poderosa banda Sunrise. Bion lanzó un potente golpe hacia el rostro del desafiante, pero el golpe fue hábilmente bloqueado en el último instante. La defensa, sin embargo, no duró mucho. Bion rompió la guardia del chico con un segundo golpe brutal y certero en las costillas. El puñetazo en las costillas dio de lleno, haciendo que el chico sintiera el ataque con un dolor insoportable e inmediato. Tambaleó y cayó de rodillas en el suelo frío del dolor, jadeando, sin poder levantarse rápidamente. En ese mismo momento, mientras el joven caído se retorcía en el suelo, los otros matones que habían sido golpeados volvieron al ataque. Se levantaron y corrieron de nuevo para atraparlo, buscando venganza por la rápida paliza que acababan de recibir.
La violencia volvió a comenzar, lo pateaban, golpeaban, arañaban, le frotaban la cara contra el suelo y lo pisoteaban. Todo tipo de golpes y humillaciones lo recibió de los tres, tirado en el suelo del callejón oscuro y ensangrentado. Y en ese momento, su compañero que se había quedado atrás apareció en el callejón para ayudarlo a escapar de la situación. El recién llegado, furioso, derribó al primer matón con un fuerte empujón y lanzó al segundo contra la pared de ladrillos. Miró rápidamente a su amigo caído para ver si estaba lo suficientemente bien como para salir de esa emboscada peligrosa. Fue el momento de distracción perfecto para Bjorn, el líder, que lo agarró por la cintura con una fuerza impresionante. Bjorn lo presionó violentamente contra la pared, sujetándolo con mucha fuerza, demostrando su poder físico. Con el otro chico en sus manos, casi cayendo y sin aire, Bjorn dijo que la pelea no tendría gracia si él no soportaba el dolor. El líder de Sunrise estaba decidido a prolongar el castigo, asegurándose de que el chico sintiera cada milímetro de la agresión. Entonces, Bjorn comenzó a lanzar golpes repetidos y brutales en el rostro del muchacho que estaba indefenso contra la pared sucia. Los llamaba malditas plagas de Hinseon, destilando su odio hacia la banda rival con cada golpe lanzado. Cuando Bjorn se preparaba para dar el golpe de gracia en su rostro, el puñetazo final para dejarlo inconsciente, surgió una sombra. De repente, apareció Jack, el grandullón estresado, se plantó frente a él y agarró la mano del líder con furia. Jack estaba muy enojado con la cobardía de la situación, la agresión desproporcionada y la sangre en sus manos. El tercer matón, Bjorn, quedó paralizado en el lugar, sin saber exactamente qué hacer contra aquel gigante inesperado. Estaba dudando de lo que estaba ocurriendo, sorprendido por la aparición del fuerte y la repentina interrupción de la pelea. Pero, al tener su mano criminal liberada por el grandullón, Bjorn recibió un puñetazo aplastante en la cara, un golpe fuerte. El golpe sirvió para que se diera cuenta de inmediato de lo que estaba haciendo y del peligro que acababa de encontrar. La pelea en el callejón, iniciada por tres, se había transformado en un nuevo e inevitable enfrentamiento entre dos gigantes de la violencia. La llegada de Jack cambió el juego completamente, y el callejón se preparaba para presenciar otra ronda de agresión física. El grandullón no parecía dispuesto a negociar, y la expresión en su rostro indicaba que el dolor sería el único lenguaje de ahí en adelante. La Sunrise y la Myeongwan, de maneras diferentes, estaban destinadas a encontrarse en un ciclo interminable de violencia juvenil. Los estudiantes estaban atrapados en una jerarquía de poder donde solo la fuerza bruta definía quién sobreviviría en la calle. La noche en la ciudad sería larga y violenta, y las tensiones entre los grupos solo aumentaban con cada golpe lanzado sin piedad. La pelea se desató en la calle, transformándose en un torbellino caótico. El ímpetu de la violencia era latente, con técnicas de lucha avanzadas. El enfrentamiento escaló rápidamente a una disputa de gigantes. De un lado, teníamos al desafiante Bjorn, del otro, al colosal Jack. Jack actuaba como un escudo humano, protegiendo a sus amigos. Su determinación era inquebrantable ante la agresión intensa e inmediata. Con cada golpe potente que Jack lanzaba, la defensa de Bjorn se hacía más difícil. Luchaba contra la fuerza aplastante del gigante. Sin embargo, Bjorn demostraba una agilidad precisa, esquivando la mayoría de los ataques directos con reflejos notables. En un momento crucial, el grandullón asesta un golpe masivo en el antebrazo de Bjorn. El impacto fue fuerte, calentando el miembro. El ataque probó la solidez de la protección de Jack, lo que solo sirvió para aumentar la emoción de su oponente. Inmediatamente, Bjorn logra bloquear la siguiente agresión que el grandullón intenta lanzar, sintiendo el mismo efecto vibratorio e intenso. El líder de la Sunrise entonces se agacha ágilmente. Agarra la pierna del otro y lo impulsa hacia atrás con una fuerza explosiva. El movimiento brusco derriba al gigante, que golpea la pared con la espalda. El choque del impacto le causó un dolor insoportable. Aprovechando la caída del luchador, el matón se acerca al oponente y proclama el fin de la batalla. Lanza una ráfaga de puñetazos al torso de Jack, seguro de que esa secuencia de ataques continuos garantizaría su victoria. Pero Jack, de constitución imponente, demostraba una resistencia notable y absorbía los golpes gradualmente, sin sucumbir al poder. El gigante reúne sus fuerzas y sorprende a Bjorn con un cruzado certero en el rostro. El líder se ve obligado a escupir por el impacto. Al sentir el golpe, Bjorn intenta contraatacar, pero es prontamente sorprendido con otro puñetazo, que hace que su cuello se sacuda violentamente. Entran en un ciclo brutal, intercambiando golpes. La pelea se convirtió en una prueba de pura terquedad y resistencia física y mental. La seriedad del enfrentamiento entre los dos jóvenes se establece. La pelea prometía durar, ya que ambos eran luchadores duros. Todos los que observaban la escena quedaron impresionados, reconociendo el vigor inmenso de Jack y la resistencia absurda de Bjorn. El chico que había comenzado recibiendo la paliza habla, en shock, sobre la imposibilidad de que el combate tuviera un final previsible e inmediato. Se pregunta si Bjorn tenía algún entrenamiento, si pertenecía a alguna escuela de lucha para tener esa ferocidad. Para él, era casi imposible que alguien fuera tan fuerte e implacable como el propio grandullón sin haber tenido clases formales. Mientras tanto, los dos protagonistas continuaban el enfrentamiento, intercambiando golpes brutales. Golpeaban muy fuerte, sin dar tregua alguna. Uno de los bravucones que acompañaba al líder de la Sunrise empieza a gritar, alentando a su jefe en la intensa disputa. Después de un buen rato de intercambio, el jefe, exhausto, demuestra su frustración con la potencia y la tenacidad del oponente. Entonces se lanza nuevamente contra Jack, anunciando mentalmente que, a partir de ese momento, lucharía en serio, de manera implacable. Jack, sin embargo, es perspicaz y percibe la intención de su oponente. Lo provoca con la mirada, transmitiendo que no caería en la trampa. En un intento final, Bjorn trata de sujetar la pierna de Jack para derribarlo contra la pared, pero el grandullón estaba listo para la reacción.
El gigante lo agarra por la cintura con una firmeza abrumadora y lo lanza por encima de su propio cuerpo, finalizando la maniobra. Bion cae de cara al suelo con un golpe seco y humillante. Jack usó el impulso de su propia caída para dar fuerza al movimiento. Levantándose con dificultad, el líder de la banda, Bion, se limpia el rostro y reconoce el valor del oponente, un luchador digno. A pesar de la humillación, comenta que el movimiento de lanzamiento de Jack no había sido nada malo. Había técnica en el golpe aplicado. De repente, el gran muchacho toma su mochila, da la espalda al adversario y comienza a irse, en una actitud inesperada de cierre. Su adversario, perplejo por la retirada abrupta, exige saber el motivo de aquella actitud, cuestionando el destino del oponente. Jack se limita a responder que la pelea había terminado allí. El enfrentamiento estaba concluido y no se retomaría ese día en específico. El delincuente, dominado por la ira y el orgullo herido, se levanta, cuestionando con visible frustración el porqué de tanta prisa. Con una calma superior, Jack revela la razón inusual: era el aniversario de boda de sus padres, un compromiso urgente y familiar. La justificación mundana e inesperada deja a todos los presentes, pendencieros y espectadores, en un silencio incómodo e inusual. Los amigos de Jack, avergonzados, se apresuran a acompañarlo, apenados por una revelación tan íntima ante los extraños. Se esforzaban por mantener el ritmo de Jack, que caminaba apresuradamente, sin mostrar intención de detenerse para más explicaciones. Mientras se alejaban, los chicos de la otra escuela empezaron a insultarlos, ofendiéndolos y exigiendo que volvieran a la pelea callejera. Entonces, uno de los acompañantes de Bion pregunta a su líder qué debían hacer, con un tono de voz que rozaba la ironía. Bion agarra el cuello del chico de inmediato, cuestionando la autoridad de su subordinado y la imprudencia al dirigirse a él. Usando un tono muy amenazador, deja claro que nadie allí debía cuestionar sus órdenes ni su posición de mando y poder. Aún así, Bion decide no continuar con el enfrentamiento. Admite que, para un tanque ambulante, Jack era sorprendentemente agradable. Pero confiesa que hacía mucho tiempo que no encontraba un adversario tan interesante y digno de una pelea intensa como aquella. Demuestra un respeto renuente, reconociendo el motivo de la retirada, la importante fecha del aniversario de boda de los padres de Jack. Por último, advierte que se aseguraría de lanzar al grandullón de verdad, y con más fuerza, la próxima vez que se encontraran. El pequeño momento de tregua forzada y la excusa inusual se convirtieron en el tema principal en la calle que el grupo dejaba atrás. Los amigos de Jack, aunque avergonzados, sentían un orgullo disimulado. La excusa, por más tonta que fuera, era su prioridad. Se esforzaban por mantener el ritmo de Jack, que caminaba apresuradamente. Al llegar a casa, Jack, con el rostro herido y el cuerpo adolorido, se apresuró a felicitar a sus padres por el aniversario de matrimonio. La madre, al mirar a su hijo, notó las heridas visibles en el rostro y preguntó lo ocurrido con un tono de preocupación genuina y maternal. Ella preguntaba quién lo había herido, exigiendo explicaciones sobre el conflicto. El padre, Pyong-yun, observaba en silencio con una mirada rígida y severa. La hermana apareció en la sala, preguntando por qué el joven parecía un gigante, aún así, se había dejado golpear en una pelea callejera. La matriarca reprendió a la muchacha con aspereza, pidiéndole que dejara inmediatamente las provocaciones dirigidas al hermano mayor. La progenitora lamentó que la dedicación del muchacho a la lectura de novelas lo hubiera debilitado, transformándolo en alguien frágil e indefenso. El joven, ignorando el sermón, entregó una caja cuidadosamente envuelta a sus padres. Se trataba de un regalo sencillo para la celebración de la fecha. La hermana reconoció que era un pastel de Taishimdan, una exquisitez rara, y preguntó por el origen del dulce, sorprendida por la dificultad de conseguirlo. La madre sonrió, agradeció al hijo por el gesto de cariño y afirmó con convicción que el descendiente era el mejor para ella. Las dos mujeres se quedaron admirando y abriendo el obsequio, satisfechas con el presente. El muchacho, sin embargo, solo tenía ojos para el patriarca. El padre mantenía una expresión de desaprobación al ver la condición física del heredero después del conflicto. La atmósfera en la sala era tensa y cargada. Esa misma noche, después de degustar una pequeña porción del pastel, el estudiante fue a su espacio de entrenamiento reservado. Mirando el saco de boxeo con fervor, se concentraba, repitiendo mentalmente que era el más fuerte de los individuos, inquebrantable. El luchador recordaba el enfrentamiento contra el miembro de la Sunrise, descargando toda la frustración y la rabia acumulada en aquel equipo de cuero. El objeto se balanceaba violentamente, impulsado por la furia y la energía liberada por el combatiente. El sudor corría por su rostro. El dolor físico de las heridas era olvidado en el calor de la lucha, sustituido por la necesidad de demostrar su propio valor y poder. Entonces, un lapso de memoria trajo la imagen del protagonista al lado del representante de clase en un momento juntos y cómplice. Jack fue asaltado por una oleada de pensamientos de celos e ira incontrolable, corroyendo su concentración. Estimulado por la creciente furia, comenzó a golpear con más fuerza, haciendo que el saco volara mucho más lejos con cada golpe. Esa reacción descontrolada, movida por simples fantasías e inseguridades, dejaba al muchacho algo avergonzado de sí mismo. El joven, cegado por la emoción, sabía que la intensidad excesiva no era eficiente, pero no podía detener la descarga de adrenalina. De repente, apareció el padre, declarando que la verdadera fuerza no dependía solo de golpear con vigor desmedido, sino de la técnica. El maestro evaluó al heredero y su lesión, alegando que su oponente había sido mucho más complicado de enfrentar de lo que parecía. El chico se enfurruñó y negó vehementemente la deducción del progenitor, negándose a admitir la derrota sufrida. Sostenía, con terquedad juvenil, que no existía nadie a su altura en combate.
El hijo argumentó que, de no ser por el aniversario, el adversario habría sido fácilmente destruido por él, sin posibilidad de defensa. Ha cuestionó al padre sobre la verdadera importancia del título de Myeongwan en las escuelas de lucha de la región y sus reglas. El muchacho presumió que su padre sabría algo sobre el tema. Al fin y al cabo, Pil Yong-yun había sido el segundo supremo de la institución. El nombre del patriarca era Pil Yong-yun, una figura respetada por haber sido el segundo en la jerarquía de la escuela de Myeongwan. El maestro respondió que no estaba seguro de si su experiencia sería exactamente lo que el joven buscaba saber sobre el título. Pero decidió, de todas formas, compartir el conocimiento que poseía sobre el sistema de rango y su historia. Pil explicó que la posición de supremo garantizaba el reconocimiento total y el respeto irrestricto en todas las escuelas de combate. El padre advirtió que el significado más profundo de aquel honor no sería comprendido de inmediato por el joven, exigiendo madurez. El guerrero recordó la época en que el hijo protegía a sus amigos y compañeros en la escuela con dedicación y valentía singulares. Además, destacó la manera en que él defendía a su novia en la escuela en aquella etapa de la vida, con la misma ferocidad. El veterano reveló que aquella novia, a quien el joven protegía, era en realidad su esposa y madre de Hak. Reflexionando sobre el pasado, Pil Yong-yun afirmó que el tiempo había pasado rápidamente para él, volando como un pájaro. El instructor entonces lo aconsejó, solo balancear el objeto de entrenamiento con fuerza total no era el método suficiente para el desarrollo. Lo correcto era transferir el peso del cuerpo al saco y golpear en el momento exacto, aumentando de forma exponencial la potencia del impacto. Según el maestro, esa coordinación precisa era lo que activaba el poder auténtico, enseñando el movimiento ideal al hijo. Cuando el puño del patriarca tocó el equipo de entrenamiento, la lona del objeto fue completamente desgarrada. La demostración práctica reveló la verdadera potencia de un luchador experimentado y de alto nivel, un maestro en su arte. El golpe hizo que el muchacho admirara la fuerza paterna y la técnica superior, concluyendo que aquel era un golpe digno de Myeongwan. El hijo confrontó al progenitor, pidiéndole que dejara de hablar y que el entrenamiento verdadero, el combate, fuera iniciado. Pil, el experimentado luchador, advirtió que luchar en serio con Hak significaría la muerte del chico en el proceso. Hak entonces se arrodilló en respeto y reverencia, inclinándose humildemente ante el poder innegable del progenitor. La lección estaba dada. En otro lugar de la ciudad, un compañero del protagonista estaba bajo la ducha, completamente pensativo sobre el futuro de la escuela. El joven recordaba la protección que el amigo le había dado contra Namseok el día anterior, con gratitud evidente. Reflexionaba que la fuerza y precisión del golpe del protagonista lo consagrarían como el próximo Myeongwan. El chico comparaba la debilidad de sus propios golpes con el vigor impresionante de su Seonbae, sintiéndose pequeño. Había en él un lamento por la facilidad con que había sido derrotado por el chico del piercing, aun estando en el tercer año. El alumno era un veterano, pero la derrota había sido demasiado humillante y rápida para su ego. El muchacho se decía a sí mismo que no se dejaría abatir. Su blanco de ambiciones había sido modificado de forma irrevocable. Su meta principal en la escuela de combate, sin embargo, permanecía intacta, la búsqueda por la dominación de su grupo en la jerarquía. Mirando su reflejo en el vidrio empañado, el joven afirmaba que seguiría al pie de la letra su plan secreto y ambicioso. El plan era guiar a Ujae Seonbae a la posición suprema de Myeongwan, cueste lo que cueste. La estrategia comenzaría por la derrota de los jefes de clase del primer año, uno por uno, metódicamente. El objetivo era someter a los líderes de cada clase hasta que todos estuvieran bajo el dominio del grupo. Al día siguiente, un grupo de estudiantes se reunió en el tejado de una propiedad desocupada y deteriorada. El individuo de cabello rubio, el líder del grupo de alborotadores, escuchaba atentamente a su subordinado más leal. El secuaz relató que los estudiantes de primer año estaban disputando activamente la supremacía en las luchas internas del colegio. El jefe cuestionó al subalterno sobre el motivo por el cual el problema no había sido resuelto antes con discreción y rapidez. El subordinado respondió que evitó desviarse de la misión principal por un resultado considerado obvio y previsible. El joven no veía lógica en gastar tiempo y energía en disputas de poca importancia para el grupo. Pero, ya que el superior estaba preocupado, probaría su valor y se encargaría del asunto con eficacia. Su principal motivación era ayudar a Haegyeon a ocupar el cargo de Myeongwan supremo de la escuela. El nombre del subordinado en cuestión era Ajin Chu, un novato ambicioso y extremadamente determinado. Ajin albergaba un deseo ardiente de probarse a sí mismo y garantizar que su líder llegara a la cima. Planeaba ejecutar la tarea con la frialdad de un mercenario y la precisión de un cirujano. La ascensión de Ujae Seonbae era lo único que importaba para el joven recién llegado. Y aquí finalizamos nuestro vídeo de hoy. No se olviden de activar la campanita para no perderse la próxima historia. Si te gustó esta y quieres ver más, entonces deja tu comentario ahí en el vídeo. También deja tu like para fortalecer nuestro canal y suscríbete para estar al tanto de todo lo que salga. Hasta la próxima, chao chao y un abrazo para todos.